Entonces, pues obviamente la gente que ya está muchísimo más politizada, ¿qué es lo que hace? Oye, pues vamos a buscar, pues no puede ser posible. ¿Por qué? Pues ustedes sí pueden llevar un acordeón, eso se vale, pero de ustedes. Ustedes agarran, hacen su acordeón para poder agilizar la votación, porque si van a tener que votar por 9 boletas, pues ¿cuánto se van a tardar? ¿Qué les gusta? Rapidito, 6, 7 minutos. Si eso lo vamos multiplicando, ¿cuántos votos vamos a tener por hora? Y además ustedes son de los que tienen el mayor número de votantes, tal vez no solo de la Ciudad de México, sino de gran parte del país. Pues, ¿qué es lo que queremos? Pues obviamente que tengan la oportunidad de votar, de ejercer ese derecho, y además de poder hacerlo bien y lo más rápido posible. Pero me parece que es bien importante algo. Ya saben cómo se va a votar, ya saben cómo son las boletas, ya saben de qué forma se va a realizar el voto. ¿Sí ya saben? ¿Han visto algún ejercicio? Miren, vamos a hacer un ejercicio aquí, rapidito. Ah, perdón, que se pegó uno con el otro. ¿Ya ven cómo el amor está en el ambiente aquí en este aparato? A ver, esta es una muestra de cómo es una boleta para ministras y ministros. En esencia, todas las boletas tienen el mismo tipo de origen, que es, dependiendo del número de espacios que tú veas en la parte de arriba, como lo pueden ver, es el número de votos que tú puedes emitir. Eso nos facilita un poco. Si nosotros ya tenemos identificados, como se ve en el lado derecho, quiénes son nuestras candidatas a ministras, pues obviamente nosotros podemos utilizar y decir, bueno, estas son mis candidatas, ya ubiqué el número y puedo ponerlos en la parte de arriba, ¿no? Y lo mismo pasa con los candidatos varones. El ejemplo viene con el número 49, porque es el único que me permite a mí el INE poder yo sugerirles, pero hay muchos candidatos que son buenos prospectos que ustedes pueden escoger. Igual en la parte de arriba pueden emitir ustedes el voto. En esencia, todas las boletas es lo mismo. Dependiendo del número de recuadros que tengan ustedes en la parte de arriba, es el número que pueden ustedes emitir, dependiendo de los que estén nombrados en la parte de abajo. Hay personas que he escuchado que dicen, no, nada más vota por los miembros, por aquellos que sean propuestos por el Poder Ejecutivo. Me parece que hay perfiles del Poder Legislativo e incluso hasta del Poder Judicial que son buenos perfiles, porque incluso hay 3 ministras de la Corte que vienen en funciones y que son propuestas por el Poder Judicial. Entonces, pues sería como que ilógico decir no vamos a votar por ninguna de ellas, pues porque son del Poder Judicial o porque se encuentran en funciones, ¿están de acuerdo? Porque les tenemos que dar una oportunidad. Habrá ministras con las que estamos de acuerdo, habrá ministras con las que no estamos de acuerdo, y podemos o no emitir nuestro voto. Pero decir no votes porque me parece que siempre lo más proactivo, lo mejor es, pues yo quiero votar por un candidato porque tiene estas características. ¿Qué es lo que pasa cuando otras personas, en vez de salir a apoyar a su candidato, hablan mal de los demás candidatos? Pues lo único que hacen es menospreciar a sus candidatos, porque significa que no tienen a lo mejor virtudes que puedas presumir, y tienes que salir a hablar mal de aquellos candidatos que a lo mejor pueden tener un mayor reconocimiento. Yo a lo mejor en mi caso he tenido la fortuna de que la gente nos pueda ubicar. A lo mejor no todos, pero un gran porcentaje de la población nos ha ubicado. Les ha gustado el tipo de campaña que hemos realizado, que es cercano con la gente. Como ustedes lo pueden ver, pues llegamos, estamos esperando el que inicie la asamblea, podemos platicar con la gente, tomarnos una foto. Y la verdad es que a mí yo sí agradezco en lo personal el que nos abran las puertas de su casa para que nosotros podamos venir a compartir con ustedes. Claro, es completamente distinto a cualquier tipo de campaña política que me haya tocado a mí ver. Nunca había participado activamente en una campaña, pero me había tocado ser a la mejor parte del ciudadano que ve cómo se desarrolla una campaña. Y aquí tenemos esa problemática, ¿no? No hay bardas, no hay lonas, no hay espectaculares, no hay anuncios de televisión. Lo único que podemos utilizar es las redes sociales y a lo mejor las entrevistas que nos puedan realizar en algún medio de comunicación conocido, ¿no? Pero que además, como tiene que ser equitativo, pues tenemos la limitante de que si te hacen una entrevista, tienen que entrevistar a todos los otros 63 candidatos que hay para ministras y ministros, en mi caso particular, lo cual pues ya le genera incluso al mismo medio de comunicación una problemática. ¿Por qué no hubo debates? Me parece que todos hubiéramos querido ver debates, ¿no? Me parece que todos los abogados, además, que sentimos que somos los mejores de lo que nosotros hacemos, porque tenemos el ego muy grande, ya vi, por eso me pusieron 2 sillas, pues tenemos esa problemática de que cómo haces un debate
que invitar cuando menos a la mitad más uno. Si somos 64 candidatos, pues por lo menos tenían que invitar a 33. Imagínense un debate con 33 personas. Pues nada más en la presentación ya nos aventamos más de media hora, ¿no? Yo soy fulano de tal, aparezco con tal número y me presento. Bueno, pues es imposible. Y eso hubiera podido servir mucho al ciudadano. ¿Por qué? Porque hubiéramos visto las capacidades que tiene pues todo y cada uno, tanto de las candidatas como de los candidatos. Hemos visto a lo mejor que en las redes sociales, diferentes redes sociales, hay redes sociales que van enfocadas a cada tipo de ciudadano. Más jóvenes es un tipo de red social, un poco más grandes de mediana edad es otro tipo de red social. Hay otra red social que a lo mejor no es tan publicitada y a lo mejor es la que menos visualizaciones tiene, pero a lo mejor es la que políticamente mayor influencia tiene y así, dependiendo. Pero me parece que lo más importante de la campaña es esto que estamos haciendo ahorita, donde nosotros podemos venir de forma directa a platicar con la gente, explicarles cuál es nuestro proyecto y a su vez también, pues como lo que es una asamblea, responder preguntas de dudas genuinas que pueda tener la gente, ¿no? Y en mi caso, por ejemplo, pues qué es lo que hace un ministro de la Corte, porque eso es como que la parte fundamental, ¿no? Y un ministro de la Corte, pues es el máximo puesto que existe dentro del Poder Judicial de la Federación. En mi caso, por ejemplo, va a tener que votar la gente en todo el país. En todo el país les van a dar una boleta morada, como la que les acabo de enseñar, en donde en todo el país van a poder votar para ministras y ministros de la Corte. En esencia, ¿qué es lo que hace un ministro? Bueno, pues hay algo que se llaman controversias constitucionales, ¿no? Hay algo que tiene que ver con los amparos en revisión, hay algo que tiene que ver con todo lo que son violaciones de derechos humanos. En esencia ven lo que en teoría son los asuntos más relevantes e importantes que hay en el país. Pero eso es lo que en esencia tiene que hacer un ministro. La realidad es que ¿qué es lo que vemos que hacen los ministros? ¿Ustedes conocen algún ministro? Pero si ubican en los medios de comunicación algún ministro o ministra, ¿no? A Norma Piña, ¿ubican quién es? La presidenta de la Corte, ¿no? Cuando nosotros escuchamos de ministros, desafortunadamente, pues es por puras noticias negativas, porque no me ha tocado escuchar a lo mejor de ministras o ministros de que hayan emitido una resolución en donde se respeten los derechos del ciudadano mexicano en contra a lo mejor de empresas transnacionales que estuvieron violentando derechos sociales connacionales, etcétera, etcétera, etcétera. Lamentablemente los escuchamos porque escondieron un expediente de pagos de impuestos de un multimillonario como Ricardo Salinas Pliego, o porque escuchamos que de acuerdo a una reforma constitucional o la elaboración de una ley secundaria, llegó al pleno de la Corte y ahí votaron y dijeron que por medio de una controversia constitucional era inconstitucional. Y ni siquiera se metían al fondo del asunto de lo que era la ley, sino que decían la forma como lo hicieron, ya sea la Cámara de Diputados o la Cámara de Legisladores, que son realmente los encargados de la creación de las leyes, fue incorrecto. Entonces, hay algo que se llama forma y algo que se llama fondo. La forma es cómo se supone que tú tienes que realizar este recurso y el fondo es lo que deberíamos de estudiar siempre, que es la parte importante y modular de un asunto. Un ejemplo, un amparo. Tú vas y presentas un amparo porque alguien consideró que lo detuvieron de forma ilegal, le dijeron que le iban a hacer una revisión de rutina, no justificaron el por qué detienen a esa persona y supuestamente cuando lo detienen le encuentran un arma de fuego, le encuentran droga y resulta que esa arma de fuego está ligada con todos los crímenes, casi, este fue el que mató a Colosio. Porque lo hemos visto que sucede en nuestro país, desafortunadamente. Pero si no había un fundamento legal para que se pudiese realizar esa revisión, si no existían los niveles de contacto, etcétera, etcétera, pues se supone que todo lo que tú hayas podido obtener de forma ilegal, pues obviamente no puede ser contemplado ni considerado en un juicio. ¿Qué pasa? A lo mejor el Ministerio Público pues consigna, cree lo que le dice el policía, vemos a un juez en primera instancia, vemos a un magistrado en segunda instancia, y a lo mejor se van a un amparo. Pero a lo mejor es trascendente este asunto y no les conceden el amparo y se van a la revisión. Y resulta que a lo mejor un ministro o ministra de la Corte se da cuenta de lo que ustedes están manifestando en cuanto a una violación de derechos humanos o una aplicación de una norma constitucional que consideran que fue de forma ilegal o que fue malinterpretada. Entonces sí tiene importancia lo que hacen los ministros de la Corte.
El problema es que en la realidad los ministros de la Corte, esos son los asuntos que menos ven. ¿Por qué? Porque más del 80% de los asuntos que llegan a la Suprema Corte es de pago de impuestos. Y tiene que ver con empresas transnacionales, multinacionales. Y obviamente, pues lo hemos visto, ¿no? Multimillonarios, que tiene que ver con la negativa al pago de impuestos. Acabamos de escuchar incluso como un ministro de la Corte, cuando era director del SAT, realizó un cobro a una empresa y ahora dicen que ese cobro fue excesivo, que fue por un monto superior, y él mismo en su proyecto está determinando o propone, porque todavía no se vota como tal, que le tienen que regresar el dinero a esa empresa y que además se lo tienen que regresar con intereses, pero que además no están apegados a los intereses legales, sino que sacó una tabla en donde él dice que se tienen que pagar ciertos intereses, donde la tasa máxima más el TIP más 4 puntos, etcétera, etcétera, etcétera. Si a nosotros nos dijeran es que el interés legal es del 6% anualizado, a ellos les quieren pagar un 22% anualizado. Por poner un ejemplo. ¿Cuál es el problema? Pues si él, cuando era la autoridad responsable, consideró que era legal, ¿por qué ahora vemos eso? Ese es el problema en lo que se ha convertido en nuestra Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y en esencia no solo la Suprema Corte, lo vemos de ahí hacia los tribunales colegiados, unitarios, juzgados federales, y no se habla del fuero común. ¿Cuándo empezó a suceder toda esta corrupción dentro del Poder Judicial? Cuando empezamos a tener la problemática que dentro del Poder Judicial, si no perteneces a una clase elitista, no tienes la oportunidad de poder ascender en tu trabajo. Porque yo les puedo asegurar que la mayoría de las personas que trabajan dentro del Poder Judicial, que a lo mejor no son jueces o no son magistrados, tienen las mismas capacidades que muchos jueces y magistrados, incluso hasta superiores, pero no tuvieron un padrino que les diera la oportunidad para poder alcanzar a esos puestos. ¿Y por qué lo digo así? Porque está más que corroborado que todos estos miembros del Poder Judicial, cuando iban a hacer estos exámenes de oposición, los pasaban. El 95% de las personas que van a hacer un examen dentro del Poder Judicial pasaban los exámenes. El problema es que no había tantos espacios y esos pocos espacios se los daban nada más a un grupo de privilegiados, los que tenían padrinos como jueces, magistrados o ministros. Esa es la realidad. Entonces se terminaba convirtiendo en una mafia de favores, en donde si tú querías conservar el trabajo, pues tenías que aguantar acoso laboral, acoso sexual, compadrazgo, amiguismo, el que te pidieran determinados favores en cuanto a cómo querían un proyecto para poder emitir una resolución. Y eso es una realidad que hoy muchos miembros del Poder Judicial salen y lo dicen. ¿Dónde viene el problema para nosotros como ciudadanos? Pues que nos hemos convertido en un número de expediente. Porque para ellos yo no soy César Gutiérrez, o usted no es Carlos Ayala, o usted no es Nancy Rodríguez, no. Para usted es el 323 diagonal 2024, 2021, o el número que ustedes quieran. Y para ellos, lo único que ver al ver un expediente es ver trabajo. No entienden la problemática real de lo que sucede. ¿Cuántos de ustedes han tenido la mala fortuna de tener un familiar que tenga un problema de carácter legal y que lleguen a un juzgado? ¿Cuántos les ha tocado? ¿Y cuál ha sido su experiencia en esos juzgados? ¿Por qué? Porque lamentablemente lo ven a uno como un expediente, ya sea en materia civil, en materia laboral, mercantil, penal, etc. Yo que soy especialista en derecho penal y que he litigado y postulado más de 20 años en esta materia, entiendo la problemática que vive no solo la persona que está en prisión o en el problema legal, sino de la familia, lo que tiene que vivir. Muchas veces sufre más el que está afuera que el que está adentro, porque tiene que buscar recursos, tiene que solucionar problemas con abogados poco éticos, con autoridades corruptas, en donde es más que obvio que hubo una violación en la detención, derechos humanos, etcétera, y todo lo convalidan y les da igual. ¿Cuántas veces nos ha tocado ver un video? Aquí está el video, donde vemos que llegó una persona, lo detuvieron, lo encontraron con armas, cometió un delito y lo detiene la policía. ¿Y qué decimos? Ya por fin lo detuvieron. ¿Y qué nos enteramos a la semana? Que lo soltaron. ¿Y cuál es la justificación?
los policías hicieron mal su trabajo, la fiscalía no ofreció los datos y medios de prueba de forma correcta, etcétera, etcétera, etcétera. Pero se han dado cuenta que nunca es culpa del Poder Judicial. Siempre se justifican. Tal vez las primeras 10 millones de veces que escuchamos eso, lo creímos. Pero al día de hoy que nos damos cuenta que nuestro país tuvo que extraditar a 29, porque eran 30, nada más extraditó a 29 de los líderes criminales más importantes de los últimos 40 años en Estados Unidos. ¿Por qué fue? Porque sabían que los iba a soltar el Poder Judicial. Porque además todos conocemos esta famosa frase, ¿no? Que dice, recuerden que este es el año de Hidalgo. Sí, sí saben cuál es esta frase, ¿no? Bueno, así se están comportando. Ahorita estamos escuchando que varios de los ministros se están preparando para resolver muchos de los asuntos en el Pleno, entre ellos los adeudos de Ricardo Salinas Pliego. Lo acaban de publicar en las noticias. ¿Y cuál es la intención? Pues que lo absuelvan del pago. Imagínense, se me ocurre, ¿cuánto les gusta que él esté dispuesto a gastarse si él adeuda más de 60 mil millones de pesos? Vayámonos baratito, ¿les gusta el 10%? ¿Les hace correcto un 10%? Porque creo que puede ser mucho más. ¿Les parece bien el 10%? Imagínense, 6 mil millones de pesos. ¿Qué haríamos con 6 mil millones de pesos? ¿Qué no podríamos hacer, no? ¿Cómo es posible que una persona adeude esas cantidades? ¿Cómo es posible que tengamos, incluso el gobierno mexicano y todos los mexicanos, porque el gobierno nos representa, tuvimos que ir a una corte en el estado de Florida, en Estados Unidos, para demandar a Genaro García Luna y a su familia para que se pudiera pagar el robo que le cometieron al país mediante contratos ilegales, contratos que fueron en beneficio única y exclusivamente de él y ciertos personajes prestanombres y que además pudieron lavar ese dinero. Y que estamos hablando de cerca de 2,000, poco más de 2,400 millones de dólares. Imagínense la cantidad de dinero que son 2,400 millones de dólares. Son cerca de 48,000 millones de pesos. ¿Por qué seguimos viendo que suceden este tipo de cosas? ¿Qué pasó en México? No sé si recuerdan. El día que condenaron a Genaro García Luna en los Estados Unidos, mediante el veredicto de un jurado, en México, los juzgados federales y el Poder Judicial de la Federación le devolvió y liberó las cuentas de banco a su esposa. Y obviamente ese dinero lo sacaron de forma inmediata y desapareció. ¿Por qué? Pues porque con todas las nuevas herramientas tecnológicas que hay, tú agarras el teléfono, haces 2, 3 movimientos y desaparecieron cientos de millones de pesos. Y de aquí a que tú haces el trabajo para poder ubicarlo, pues obviamente empiezan a dispersar. ¿Por qué sucedió eso? Porque si vemos que ustedes se meten en un problema y a ustedes sí los quieren dejar detenidos y en prisión preventiva hasta oficiosa. Ah, pero llega un político, un multimillonario o un líder criminal y así hayan matado, hayan robado, hayan violado, hayan defraudado, a ellos sí les conceden el beneficio de que lleven en libertad su proceso y a ustedes no. ¿No les da coraje eso? ¿No les molesta? Yo en lo personal creo que ya llegó el momento en que si nosotros somos supuestamente el supremo pueblo, pues realmente demostremos que somos el supremo pueblo. ¿Por qué? A ver, nosotros como abogados no somos políticos, veo que algunos sí, pero la verdad es que no somos políticos. A lo mejor por eso las campañas han sido distintas. ¿Por qué? Pues porque yo como abogado no puedo llegar y decirles, usted tiene problemas de agua, no se preocupe, mañana le mando la pipa y lo solucionamos. Pues no, porque no tiene que ver con las funciones que nosotros vamos a hacer. Pero aunque no lo crean, esta votación es mucho más importante incluso que la de delegado, bueno, alcalde o jefe de gobierno, porque aunque no lo crean, el día de mañana todas las problemáticas que ustedes tengan que terminen forzosamente en un juzgado tendrán que ver con estas elecciones. Y si nosotros queremos que esto cambie, necesitamos perfiles que sean distintos a lo que nosotros hemos estado conociendo hasta el día de hoy. Si nosotros seguimos con ministros y ministras que van a estar cumpliendo un rol de formalismo, en donde los vamos a ver con toga, hablando en latín, muy bonito, pero haciendo el mismo tipo de resoluciones, entonces no sirve de nada el cambio que nosotros estamos haciendo.
Me parece que necesitamos gente valiente, que salga y diga las cosas como son, que realmente le dé prioridad a la problemática que tiene el ciudadano, el pueblo, el supremo pueblo, y que nos dejemos de estar llevando asuntos de empresas de multimillonarios, que nos sigamos haciendo tontos, que sigamos escuchando resoluciones que siempre nos digan, yo sé que es injusto, pero es legal. Porque si es injusto, no puede ser legal. Para mí, si es injusto, está mal. Pero no somos legisladores y no podemos cambiar la ley. Pero sí podemos utilizar las herramientas jurídicas, la tesis, la jurisprudencia, los antecedentes de las resoluciones. Y eso sí es una función de las ministras y ministros. ¿Por qué seguimos viendo? Y les digo, me acaba de pasar ayer, pues estaba conmigo. Y mi hermano que anda por ahí. Fuimos a comer tacos y algunas personas me dijeron, dice, ¿yo puedo tomar una foto con usted? Yo, sí, claro. Dice, perdón que lo moleste, dice, pero usted va a terminar siendo ministro y va a ser presidente de la Corte. Le digo, no, hombre, pues se la compro, chingos. Dígame dónde está la bolita de cristal, ¿no? Me dice, no, hombre, dice, es que ya cuando usted sea, a lo mejor no nos va a tocar nunca volver a verlo comer en los tacos. Le digo, ¿y cómo? ¿Por qué tendría que cambiar? ¿Por qué tenemos ese concepto? ¿Por qué la gente cree que si tú ya tienes un cargo, yo entiendo la parte de la seguridad, pues esa parte la entiendo, ok, ya sé que no puedes andar a las 3 de la mañana, tomarte una caguama con los cuates en un lugar, como a lo mejor todos lo acostumbramos en alguna ocasión, porque tienes que cuidar ciertas formas, tienes que tener cuidado en ciertas cosas, esa parte la entiendo, pero como ¿por qué tendrías que dejar de ir a comer tacos a un lugar donde has ido los últimos 10 años de tu vida a comer tacos? Si el puesto te cambia, pues entonces no estabas preparado para el puesto. Es así de fácil. ¿Por qué? A ver, y lo he explicado muchas veces. Queremos saber cuáles son los conocimientos que tienen. Yo les puedo asegurar que la mayoría de las personas que están postulando, todos están exageradamente bien preparados. Todos tenemos licenciatura, maestrías, estamos estudiando doctorados, y ya tienen doctorados, postdoctorados, especialidades, diplomados, estudios en el extranjero. Todos los tenemos, todos. Hay algunos que presumen que sacaron 10 cerrado en toda la carrera. Yo en lo personal por ese no votaría. Yo en lo personal porque diría, bueno, pues él se sabe la teoría, pero la práctica, ¿dónde quedó? ¿O ustedes qué opinan de los compañeros que sacaban puro 10 en la universidad? Bueno, para mí sí, son buenísimos, pero yo no lo contrataría como abogado. Y le voy a explicar por qué. Porque yo prefiero el que sacaba 9, pero que estaba trabajando y estudiando, y no al que se dedicó única y exclusivamente a estudiar. Porque por más que a mí me digan, si tú sacaste solamente 10 es porque tenías la capacidad para nada más dedicarte a estudiar. Los que tuvimos que ser atletas, como mi caso, que tuve que, gracias a una beca, estudiar, trabajar para poder sacar mis gastos y además estudiar, me era imposible poder sacar 10, nada más por el simple hecho de que no podía llegar a todas las cosas. Entonces, a mí, eso es a mi punto personal. Porque muchas veces la gente me dice, me gustan mucho sus clases, ¿por qué no da más? Porque tengo que trabajar. Porque me encanta dar clases, pero mis clases son completamente distintas. Usted puede llegar y decirme, esto es lo que usted tiene que ver, este es el programa. Perfecto. Yo llego, veo el programa y digo, voy a cumplir con el programa, pero aparte les voy a dar un poco más. Porque ¿qué es lo que pasa para la mayoría de los estudiantes más en una carrera como la de nosotros? Yo le conozco que hay gente que nos puede recitar los 136 artículos de la Constitución, los 19 transitorios, y conocer las 27 leyes reglamentarias que emanan de la Constitución. Conozco muchos abogados que pueden decirnos todo eso. Y le puedo decir que no tienen la experiencia suficiente para salir y conocer qué es lo que sucede. ¿Qué nos hace pensar, y lo digo con todo respeto, que una persona que toda su vida estuvo como juzgador tiene mayor capacidad que una persona que estuvo como defensor? ¿Qué les hace pensar eso? Cuando el juzgador lo único que ve son hechos que le puede explicar cada una de las partes, de acuerdo a los datos y medios de prueba que le ofrezcan. Nada más. Pero conoce el contexto de todo lo que pasa alrededor. ¿Cuántas veces hemos escuchado, porque a mí me ha tocado escucharlo muchas veces, que salgan y que digan, yo no sé por qué la gente se queja de que las cosas están mal? Si todo se ve muy bien, pues claro, desde una camioneta blindada, con un sueldazo y que todo está a todo dar, pues no ves problemas. ¿Qué es lo importante? Pues que busquemos perfiles que conozcan la realidad. Yo les aseguro que cualquiera de ustedes, de repente les tocara ser alcaldes, conocerían las necesidades de aquí, ¿sí o no? Y tendrían los recursos para poder solucionarlo, ¿sí o no? ¿Okay? ¿Y qué pasaría si usted llega cuando sea alcalde y sabe cuáles son las necesidades, tiene los recursos y no lo soluciona? ¿No?
Porque ahorita sí ya es muy fácil poder escuchar que nos digan, es que hay tantos que son muy buenos y bueno, ¿por qué no lo cambiaste? Incluso yo cuando he escuchado que me dicen, es que hay una curva de aprendizaje, mangos que hay una curva de aprendizaje, todo tiene que ser nuevo, todo. Nosotros tenemos que acabar con toda esa corrupción, acabarlo. Nada de que por economía procesal ahí le va para el refresco y ponga mi cita para mañana. No, señor. La justicia no tendría por qué estar esperando ser pagada, porque entonces no es justicia. Si nosotros seguimos aguantando que nos vean la cara de pendejos, perdón por la palabra, que nos sigan subestimando, que nos sigan diciendo cómo tenemos que salir a votar y mandarnos un acordeón para que terceros o cuartas personas sean quienes decidan por nosotros, pues entonces, ¿para qué salimos a votar? Con todo respeto, pero así debería de ser. Yo no puedo creer, y lo digo con humildad, que crean que los mexicanos no estamos politizados. Algo que me ha tocado ver a mí es que mis hijos pequeños, a lo mejor por el teléfono, por las tecnologías que hay ahora, conocen de muchos temas que yo de chamaco no tenía ni la menor idea, pero ni la menor idea, y que ya no es tan fácil que los cuenten. Y como yo les decía, todo el mundo puede hablar y puede decir, pero ahorita rapidito te dices, a ver, este dice que tal cosa, oiga, pues aquí dice que no es cierto, usted no. Y tengo 4 referencias distintas, porque tampoco te quedas con una, ¿no? ¿Qué es lo que necesitamos? Gente que entienda la problemática de lo que se vive. Necesitamos gente que conozca. Hoy les puedo decir que entiendo por qué el expresidente Andrés Manuel López Obrador entendía también al pueblo de México. Tuve la oportunidad de ir a 24 de 32 estados de la República. 25 de 32. No pude, no alcancé a cubrir toda la República Mexicana. Y les puedo decir que las problemáticas de Yucatán son distintas a las de Tijuana y las de Tabasco son distintas a las de Sonora, pero todos tenemos ciertas cuestiones en común. Pero nuestras problemáticas son completamente distintas. Pero sí tenemos muchas cosas y por eso me llamó la atención. Los mexicanos sí tenemos muchas cosas que se parecen, pero muchas otras cosas que son completamente distintas. Ejemplo, los chilangos, porque así nos dicen, tenemos fama de que somos de lo peor, pero a su vez somos los más hospitalarios del mundo cuando alguien viene a la ciudad. Ya lo que yo les decía, ¿por qué tenemos fama cuando salimos de ser malas personas y por qué tenemos fama de ser tan hospitalarios cuando vienen? Por una cuestión muy sencilla. ¿Cómo tenemos que vivir en esta ciudad? Nos tenemos que parar 4, 5, 6 de la mañana, la bendición de Dios, la pata de conejo, el beso a la Virgen, salir a ver que no nos toque el que nos asalte, ya sea en el carro, en el transporte público, que tengamos la problemática de que ya nos paró un policía, el tránsito, que a lo mejor nos quieran descontar y no nos den el bono de puntualidad, o que nos quieran correr del trabajo, o que nos salgan con que ahora ya llegó el jefe acosador, que sí o no tenemos que vivir eso todos los días desde la madrugada. ¿Les ha pasado o no les ha pasado? Bueno, nosotros hemos aprendido a ser muchísimo más resistentes en muchas cosas porque nos paramos a las 4 o 5 de la mañana y si bien nos andamos regresando a nuestras casas a las 8 o 9 de la noche, por el tráfico, por la problemática, por la inseguridad, por lo que ustedes quieran. ¿Y qué llegamos? Todavía a ver hijos, cuestiones que tenemos que arreglar, que tenemos que ver, que tenemos que hacer. Nos andamos durmiendo casi en la madrugada y al otro día empezamos otra vez. Pero cuando llega ya por fin el sábado en la tarde o el domingo, ¿qué hacemos? Tratamos de comer en familia, de estar juntos, de ir a algún lugar, de aprovechar un poco el tiempo. Cuando salimos a provincia, ¿qué nos pasa? Estamos acostumbrados a andar en friega, a que el tiempo es rápido, todo. Y llegamos y pues, se lo toman con más calma, están más tranquilos. Y nosotros decimos, oye, pues si esto nomás es de agarrarlo y ponerlo acá, y eso les molesta. ¿Qué tiene que ver? Pues, con cada una de las regiones. El norteño, por ejemplo, es muy mal hablado. Y hay gente que si no entiende la parte de cómo hablan, se puede ofender. Pero también en el sur, tabasqueño es muy mal hablado, por ejemplo. Entonces me tocó ir conociendo esa problemática distinta que tiene la gente. Por eso entiendes, incluso yo que soy experto en seguridad, que la seguridad no la puedes focalizar igual en todos los lugares porque las problemáticas no son las mismas. Incluso aquí en Iztapalapa, dependiendo la colonia,
La inseguridad es distinta. Y eso solamente aquel que lo conoce y lo sabe lo puede aplicar. Lo mismo pasa con las leyes. Porque yo les puedo asegurar que puede llegar una persona y recitarnos todo lo que nos dice la Ley de Seguridad Nacional y de Seguridad Pública. Pero tal vez el policía de proximidad que tenemos aquí en la esquina tiene mayor experiencia y sabe mejor cómo se puede solucionar, pero a lo mejor no sabe cómo se llama en la ley. Lo mismo nos pasa con muchos de los jueces, magistrados y ministros que tenemos en estos momentos. ¿Por qué? Porque ellos se saben también la ley, pero que no entienden la problemática de lo que vive la gente. ¿Cómo es posible que un país como México tenga problema de abasto de agua? ¿Cómo es posible eso? Bueno, ¿cómo es posible que en la Ciudad de México tengamos ese problema si estamos arriba de un pinche lago? ¿Cómo es posible? Pero no solo pasa aquí, pasa en todo el país. ¿Por qué? Porque durante décadas se pusieron a concesionar el agua a los particulares. Es un problema real. ¿Cómo es posible que sigamos teniendo problemas en Iztapalapa de tenencia de la tierra? ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que en algún momento hay lugares de Iztapalapa que ahora son Tláhuac o viceversa? Porque cuando hubo el reacomodo delegacional, pues obviamente tuvieron esas afectaciones y que hay personas que no pueden acceder a programas sociales porque al cambiarse el número que tenían del código postal, pues no lo reconoce el sistema. ¿Cómo es posible eso? Pues aunque no lo crean, todo eso sí lo puede solucionar la Suprema Corte. Pero si no le dicen a la gente qué se puede hacer, pues no lo van a hacer. Y por eso en esencia lo que quiero es, si tengo la oportunidad de llegar, pues obviamente es acabar con la corrupción que hay, no solo en la Suprema Corte, sino en todos los demás órganos jurisdiccionales que hay en este país. Y todo el mundo dirá, bueno, pero eso no es función de un ministro de la Corte. Bueno, pues para eso tenemos ahora, ya desaparece el Consejo de la Judicatura Federal, y ahora vamos a tener un Tribunal de Disciplina Judicial, que es el que va a investigar. Me preguntaba alguien, porque utilizo mucho esta palabra, de que nosotros podemos ser coadyuvantes, ¿no? Cuando se presentan las denuncias por hechos con apariencia de delito. Coadyuvante es el que vaya ayuda más allá. ¿Sí me explicó por qué? Para que no se haga tonta la autoridad. Imagínense que tuviéramos la oportunidad de meter a 1, 2 o 3 ministros o magistrados o jueces por cometer actos de corrupción comprobados y que terminen en la cárcel. ¿Ustedes creen que no vamos a poder acabar con la impunidad con eso? ¿Ustedes creen que los demás no se la van a pensar? Porque ¿qué pasa con la reincidencia delictiva? Por la impunidad. Cuando nosotros éramos chamacos y llegábamos y agarrábamos algo que no teníamos que agarrar, ¿qué nos hacían nuestros papás y nuestras mamás? Deja, no agarres. Te dan un manazo o te mandan la atención. ¿Sí o no? ¿Qué pasaba cuando no nos veían y nos salíamos con la nuestra? Lo volvíamos a hacer y lo volvíamos a hacer y cada vez íbamos hacia más. Eso ha pasado con la delincuencia. Eso ha pasado con la corrupción. Por eso, yo lo que quiero es tener las herramientas para acabar con la corrupción dentro del Poder Judicial. Y que si tenemos la oportunidad de aquellos que hayan andado corruptos, meterlos a la cárcel. Hablamos de la cuarta transformación, tenemos que ser radicales y tenemos que terminar la cuarta transformación. ¿Cómo es? Falta el Poder Judicial. Y terminando el Poder Judicial, ¿qué sigue? Las fiscalías. Porque no podemos seguir teniendo fiscalías que terminen revictimizando a las víctimas. Y que sea una pinche puerta giratoria para que el delincuente pueda seguir saliendo. No podemos seguir con eso. Entonces, les agradezco que me hayan dado la oportunidad de venir. Si tienen alguna duda que quieran preguntar, con mucho gusto. Y pues muy agradecido con nuestros anfitriones, todos ustedes, que nos dieron la oportunidad de platicar un rato con ustedes. ¿Alguien alguna duda? Ya lo mencionó, pero para Iztapalapa y para todo México, el beneficio en general, yo ya lo veo como ministro, pero más en resumen, el beneficio para Iztapalapa y para México, si queda usted. Si yo quedo, Ya lo veo. Pero... Si yo quedo, mira, es difícil que un perfil como el mío quede,
que no le gusta mucho a ciertos sectores, ¿no? Porque hay cuotas de poder. Pero si yo llego, en primer lugar voy a regresar a todos los lugares donde fui. Porque ahorita estamos hablando de lo que es una propuesta. Pero si yo soy ministro, lo primero que voy a hacer es, como lo dije, pero está grabado, voy a regresar a todos los lugares a donde fui. Y entonces sí ya nos sentamos, y así, a ver, anótele, ¿qué es las problemáticas que tienen? Pues eso no tiene que ver conmigo, pero sí les puedo orientar y ayudar para que ustedes sepan cómo canalizarlo. Esa sí tiene que ver conmigo, esa me comprometo a que vamos a apoyar, porque ustedes tienen que hacer valer el recurso. La propuesta incluso, para mí, al hablar de una corte de puertas abiertas, es cada 15 días salir. Todas las semanas, una vez cada 15 días, sales esta semana y estás en el Zócalo. Y empieza a recordar, incluso en la Ciudad de México, una asamblea como esta. Imagínense que llegara un ministro a la Corte con 20 personas de su equipo de trabajo a decirles qué problemas legales tienen. Y mucha gente yo sé que dirá, pero eso no tiene que ver con los ministros de la Corte, eso es la Defensoría de Oficio. No, porque yo les aseguro que ustedes tienen muchos problemas que ni siquiera están en un juicio. Ahí sí ya es la Defensoría de Oficio. Pero ¿cuántos de ustedes no tienen un problema que lo que necesitan es que les expliquen ante qué dependencia tienen que ir, cuál es el tipo de trámite que tienen que realizar y quién se toma la molestia de explicarles? Nadie. Muchas veces contratan a colegas. Hay grandes colegas que merecen todo mi respeto. Pero ¿cuántas veces no les han tocado colegas que nada más les ven las caras, les sacan dinero y no les solucionan nada? Incluso tiene que ver con el código ético. Y lo mismo quiero hacer, pero a nivel nacional. Pues una semana estamos aquí y a la siguiente semana nos vamos fuera de la ciudad. Y vamos a los diferentes plazas de armas, lo que viene haciendo aquí el Zócalo, hablar con la gente. ¿Cuáles son las problemáticas que tienen? A ver, véngase para acá. ¿Sabe cuántos problemas no se pueden solucionar con un escrito bien fundamentado, donde la gente sepa cuál es el trámite que tiene que realizar? Que tienes 20, 25 especialistas en diferentes materias, que ahí está el ministro y la gente trabajando con él, atendiendo a la gente. Si vamos a hablar de compromiso, ese es un compromiso. Y otra, si vemos actos de corrupción, denunciarlos. Y que además dirán, pero es que usted, si no tiene que ver con su función, tiene que ser el Tribunal de Disciplina Judicial. Pues a mí me pueden también en un buzón para que ahí digitalmente puedan presentar las denuncias, nosotros apoyar para que llegue al Tribunal de Disciplina. ¿Para qué? Para que todo acto de corrupción sea denunciado. Yo le aseguro que si empezamos a meter a la cárcel a los corruptos, vamos a acabar con la impunidad. Y eso le va a servir a Iztapalapa y a todos los rincones de este país. Gracias, licenciado. Gracias. Necesitamos jueces, magistrados y ministros valientes, porque hemos tenido muchos problemas con la justicia y porque creo que la justicia en México es demagógica y es política. Y ¿qué nos aseguraría usted que no fuera así? Y sobre todo, por ejemplo, ahorita que estamos viendo mucho en cuestión de género, se está yendo hacia un lado. Antes sí, las mujeres éramos las que éramos atacadas, era poca la justicia hacia la mujer, pero ahora se está yendo al lado hacia mucha defensa hacia la mujer y se está haciendo escucho y así, porque lo he tenido directo, es de los jueces, magistrados, es la respuesta o la sentencia va a favor de la mujer, porque no me voy a echar un periodicazo o porque no voy a perder mi puesto, ¿no? ¿Cómo hacer eso? ¿Cómo ayudar o resolver eso? Y me parece, otra antes de eso, me parece valiente de su parte, o algo importante es que diga que cuando esté de jefe o cuando esté arriba va a salir de nuevo, porque los problemas los vemos, las instituciones están muy maleadas, muy, muy maleadas. Yo trabajo en una institución pública y es demasiado lo que está. Entonces, ¿y por qué están maleados? Porque los que llegan como jefes no les importa nada, solamente les importa llegar como jefes. Y entonces a ustedes lo único que a lo que les gusta a los políticos son las estadísticas. Y no importa, no importa cómo se llegó a esa estadística o a ese número, y nada más lo presentan así. Y nos tratan como tontos a los mexicanos. Usted lo acaba de decir, estadísticas, ¿qué es lo que genera justificar o no justificar? Exacto. ¿Por qué necesitamos gente valiente? Entonces, bien, aunque no me lo crean, no es tan complicado, porque el problema es que todo el mundo le gusta ser políticamente correcto. Como usted lo dice, les falta ser valientes. Y entiendo a lo que usted se refiere.
tenemos un alto índice de denuncias falsas de delitos cometidos en contra de mujeres. Y para que no lo vayan a tergiversar, porque hay gente que le encanta tergiversar. Les ha tocado ver los videos en donde de repente algunos conductores de aplicación graban que lo están acusando de que supuestamente están cometiendo algún tipo de abuso de carácter sexual cuando es mentira, y que de todas maneras las denunciantes que no se saben grabadas continúan haciendo los señalamientos. Hay muchísimos asuntos de ese estilo que nosotros sabemos, obviamente, que no sucedieron porque vemos la evidencia. Y no necesitamos que haya una sentencia. Si nosotros vemos un video, nos damos cuenta de lo que es real y de lo que no es real. ¿Qué pasa? Que muchos jueces, ¿no?, tratan de, yo para que me meten broncas, mejor me quito de problemas. Pero incluso pasa con su personal. Tú no puedes llegar a exigirle a tu personal, a la gente que trabaja contigo, que dé resultados si tú no le das las herramientas para que cumpla con ese trabajo. Yo no puedo llegar y decirle a mi personal, ¿qué creen? Vamos a estar trabajando los 365 días del año, pero no tenemos papel, no tenemos para viáticos, no tenemos para gastos. Pues por más ganas que tengan, me van a decir, oiga, con todo respeto, licenciado, usted está mal, ¿no? ¿Qué pasa con lo que usted me decía? ¿Cómo vamos a hacer que existan realmente autoridades valientes, denunciando cuando las cosas estén mal? Y por eso es lo que yo lo decía. Me dicen, es que no tiene que ver con su función. Pues estamos haciendo una nueva corte y un nuevo poder judicial. Oiga, es que tal juez no tomó en consideración las pruebas que se presentaron en determinado momento. Yo le puedo decir que a mí sí me ha tocado defender a muchas clientas que han tenido que vivir bajo el yugo, el poder y el acoso de maridos. ¿Por qué? Porque todavía me ha tocado ver eso. Pero por el otro lado también me ha tocado defender personas que han sido denunciadas falsamente y que después las han querido extorsionar para evitar las denuncias. Y que cuando tú lo demuestras y presentas la denuncia, esa denuncia no avanza. Pero la que le presentaron falsamente a la persona sí sucedió. Como usted lo dice, si hubiera jueces valientes, magistrados valientes, pues emiten la resolución, pero aparte la justifican y la fundamentan. Esto es muy sencillo. ¿Cuál es el problema? No podemos seguir escuchando a jueces que dicen voy a dejar en libertad a un abusador sexual porque una niña de 2 años no me dio la hora exacta, la ubicación, ni en las calles en donde sucedió, porque eso es imposible, es una realidad. Pero si una persona dice, oiga, usted presentó una denuncia porque dice que tal persona la acosó sexualmente, pues ya mostraron un video donde la persona no la acosó, le ordenó, no solo dejó en libertad a esta persona, sino que además le ordenó al Ministerio Público que inicie una carpeta de investigación por una denuncia falsa. Si nosotros, y al igual que los corruptos, empezamos a denunciar a todas aquellas personas que estén abusando de la buena fe y de la ley, pues nosotros con que metamos a 2 o 3 personas a la cárcel, le aseguro que vamos a empezar a bajar con la impunidad. El problema de la mayoría de las cosas que suceden en México es la corrupción y la impunidad. Porque siempre va a haber corruptos. Pues nomás leamos la Biblia, desde que inició la humanidad hay corrupción. Pero, pues incluso cómo eran las leyes en aquel entonces, ¿no? Si nosotros queremos acabar con la corrupción, tenemos que acabar con la impunidad. Vemos un delito, denunciamos. Pero es que no hacen nada. Le prometo que si yo llego a ser ministro de la Corte, yo sí me pondré a hacer algo. Yo tengo un problema, a lo mejor que muchos otros ministros no tienen. Yo sí quiero hacer algo que sea sumamente trascendente con mi vida. Y creo en un proyecto. Y creo que lo que le hacía falta a este proyecto, dentro de varios puntos que todavía hacen falta, era el Poder Judicial. Y le voy a decir por qué creo que sí puedo ser mucho más valiente que los actuales ministros. Porque yo no le voy a deber mi puesto ni al presidente de la República, ni a la presidenta de la República, ni al Congreso, ni a nadie. Yo se lo voy a deber al Supremo Pueblo, que es quien va a votar por mí. ¿A quién le tengo que rendir cuentas? Pues al Supremo Pueblo. No tengo que quedar bien con ningún otro político. Claro, sé que habrá ministros que sí lo vean así, pero mi obligación no será esa. Porque cuando pasen los años, yo sí creo que esto es algo tan histórico que incluso empezaremos a ver que en diferentes países del mundo van a empezar a haber elecciones para el Poder Judicial. Realmente es la primera vez que sucede en la historia moderna de México, pero no es la primera vez que sucede como tal. Poco después de la Revolución se votó por quiénes iban a ser los jueces, magistrados, ministros. Hicieron tan buen trabajo
que el gobierno no le gustó, que cambió la ley para que no volvieran a votar por ellos, porque eran un verdadero contrapeso. ¿Han visto ustedes la película 1938 cuando el petróleo fue nuestro? ¿Han tenido oportunidad de verla? Bueno, esa película se trata de cuando Lázaro Cárdenas toma la decisión de la expropiación de las empresas y se crea Pemex, de las empresas petroleras. Y ahí te explican por qué sucede esto. Muy bonita película, si tienen la oportunidad de verla, véanla. Pero lo que me gusta es que todo inicia por una resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde la Suprema Corte y los ministros no se vendieron a los intereses de estas empresas. Y ellos determinaron que los derechos laborales que no querían pagar las empresas extranjeras a los trabajadores petroleros mexicanos, los obligaba a pagarlo, y que si no lo pagaban, entonces el gobierno podía expropiar para pagarle a los trabajadores. Eso nos demostró que teníamos ministros comprometidos y con compromiso social. Dígame cuándo ha vuelto a escuchar usted una resolución de ministros en donde le ordenen a una empresa transnacional que tiene que pagar impuestos o que tiene que pagar derechos sociales a nuestros hermanos o conciudadanos mexicanos. Todas las resoluciones son a favor de las empresas extranjeras. Es que tienen mejores abogados, posiblemente, pero ¿cuántas veces no? Yo creo que esa es la forma, yo en lo personal, que podemos hacer el cambio. La verdad es que yo creo que por eso, ya les explicaba, tenemos que fijarnos en cuáles son los perfiles de quienes vamos a votar. Y yo sé que la gente dirá, es que son muchos. Con todo respeto, veo personas comprometidas aquí, están en una asamblea informativa en sábado. Eso significa que tienen interés. Y yo les aseguro que sí han analizado los perfiles por los cuales van a votar. No es tan complicado. Y ustedes tienen la oportunidad de que las personas que les van a tocar como juzgadores realmente sean comprometidos. Porque todos podemos presumir tener muchísimos estudios, pero ¿y la persona? El compromiso que se tiene. Yo escucho a muchas personas que me dicen, yo soy de izquierda. Sí, pero eres corrupto, yo lo veo. Tú quieres llegar al poder por llegar en el poder forzosamente, mientes, tergiversas por otras personas. ¿Dónde está el compromiso social real? ¿Cuántos en teoría son de izquierda? Y no, es que yo soy de Iztapalapa. Ajá, ¿y cuándo los volvieron a ver ustedes? ¿O cuándo les han solucionado algún problema? ¿Cuándo? ¿Les ha tocado? Entonces, cuando me dicen, ¿y usted no va a cambiar? Pues yo nunca he tenido un puesto público. Yo le puedo asegurar que a mí no me va a cambiar un puesto público, porque yo soy un abogado exitoso en lo que hago. Y bastante exitoso y me va muy bien. Y no he cambiado. Y sigo siendo exactamente la misma persona que soy. Pues quiero que mi poder superior, que es Dios, me dé la oportunidad. Porque yo sí creo que un hombre puede hacer un cambio. A mí, cuando yo conocí a Andrés Manuel López Obrador, cambió mi vida para bien. Y me di cuenta de las decepciones cuando él perdía, que algún día se iba a poder hacer. ¿Cuál fue el problema? Que cuando él llegue y quiera hacer el cambio, hubo mucha resistencia y sigue existiendo mucha resistencia. Yo veo a la presidenta que quiere cambiar este país y hay mucha resistencia, incluso al interior de su gente. ¿Qué necesitamos? Pues ser comprometidos. Queremos realmente acabar con la corrupción y traer la justicia, pues seamos comprometidos también. No lleguemos a la tranza, al cochupo, porque eso es lo que parece que muchos buscan. Ah, es que gasté mucha lana en la campaña, tengo que recuperarlo. Pues no, realmente no tiene por qué ser así. Es lo que yo creo. Una propuesta, no sé si sea más adecuado. Bueno, yo trabajo en órgano jurisdiccional y pues sí vivo día a día y también soy autocrítico de nuestro sistema. Como usted bien ha puntualizado muchas cosas. Sin embargo, también yo encuentro otras que no sé usted si ya las haya pensado cómo se van a resolver o se pueden proponer cuestiones. Por ejemplo, el rezago de asuntos se ha sido pues por muchos años, ¿no? En los tribunales, juzgados, siempre ese ha sido, e incluso en muchos países ha sido así. Y yo lo que veo, por ejemplo, es que pues sí, los asuntos se tornan complejos, poco personal para la cantidad de asuntos, y además, pues que la gente cada vez acude más, cada vez hay más egresados abogados y todo, y cada vez acude más a las instituciones, bueno, a los juzgados, a los órganos jurisdiccionales para resolver sus problemas, todo lo quieren judicializar.
Eso pues es porque tenemos también una población muy grande, con muchos problemas, etc., ¿no? O sea, el problema es complejo, el problema de la justicia no es tan sencillo. Yo ahí, por ejemplo, dentro de lo que he visto en órganos jurisdiccionales, que también hay muchos procesos internos que a veces son demasiado ociosos, muy burocráticos, y hasta en cosas tan simples como, por ejemplo, foliar, sellar, rubricar un expediente, que incluso ahorita yo lo veo como innecesario porque ante las nuevas tecnologías necesitamos que los documentos estén limpios, incluso para escanearlos, transcribir o no sé, y pues eso se entre sellos, incluso rúbricas, que a veces dices, bueno, eso tendrá todavía razón de ser en estas épocas donde hay otros candados o otros medios de seguridad para no falsear, porque bueno, esos tipo de cosas de foliar, sellar es para evitar como que falseen las actuaciones, pero pues ya ahorita ya hay otros candados, ya hay que la firma electrónica, que en el expediente electrónico, o sea, hay muchas cosas que yo siento que ya no están acorde a la época y que creo que aunque son pequeñas, podrían contribuir a que los asuntos salieran más rápido, porque pues eso siempre ha sido, o sea, el rezago, el número de asuntos, y que también tenemos un número de órganos muy por debajo por la cantidad de habitantes que tenemos. Y hablan de otros países que cada 100,000 habitantes tienen, no sé, 50 órganos y aquí tenemos 4 o 10 a lo mucho, ¿no? Entonces, sí tiene toda la razón que a veces los expedientes no los ven como personas, pero también creo que hay otras cuestiones que son como de procesos, como de aplicar, sí, pues no sé, como lo que hace una empresa, quizá decir, a ver, ¿cómo voy a reducir mis costos, mis procesos para que todo sea más eficiente? Y es ahí donde creo que también hay una gran oportunidad ahorita en las elecciones para que también eso se pueda, no sé, se pueda implementar y ya no ver, porque estamos como muy alejados a veces de ese tipo de cosas que a veces las empresas manejan muy bien, que digo, las empresas tendrán otras, digamos, otros defectos, ¿no? Que quieren lucrar y todo eso, pero bueno, en sus procesos y eso, sí son muy pulcros y a veces en esas cuestiones, sobre todo en la justicia, creo que hay que buscarlas también. Y de entrada yo diría que estandarizar procesos, como lo que le digo, tan sencillo como foliar, sellar, rubricar un expediente, ya en demasiados expedientes son muchas horas horas hombre, digamos, en trabajo. Entonces, todo eso yo quería como meter esa inquietud para Mira, que... entiendo Sí, perfectamente. sí, En sí. México todos lo hemos complicado, es una lástima, ¿no? Ujú. De entrada yo hablaría de métodos de solución de controversia. Esa es de entrada. En México, ¿qué vemos que sucede mucho en las series de televisión, sobre todo gringas, que no vemos en México? Es que si no haces esto te voy a demandar. Ay, llegan a un acuerdo. Y nosotros no entendemos esa parte porque en México te dicen, te voy a demandar tú, tu abogado, y a mí me hacen lo que viento a cuatro. ¿Sí o no? Es una realidad, porque cuántas veces nos ha tocado que te avientas años en una denuncia, en una demanda, y cuando por fin ya la tienes que Armida, ejecutar, es John, imposible que la muchísimas puedas gracias por tu ejecutar, apoyo. pues mejor vas y la pones en un cuadrito ahí en tu casa porque no te van a dejar hacerlo. Esa es una realidad. Si nosotros entendiéramos, y eso pasa mucho, ejemplo, una persona llega, se roba los espejos de tu carro, lo agarran, lo detienen, llega un momento que tú te dices, mire, yo lo que quiero es que me paguen a mí la reparación del daño, no me interesa todo lo demás. ¿Están de acuerdo que eso les sale más barato que el abogado, que estar en la cárcel? Pero en México, como bien lo dijo la compañera, prefieren meter a la cárcel a esa persona en prisión preventiva, ¿no? Para que se escuche jurídico, para justificar números, porque el verdadero delito, lo importante, pues no lo agarras, pero ya lo encuadras dentro de esos mismos. Y ese es el problema, que si así es como vamos a seguir juzgando, pues entonces no vamos a mejorar nunca. Dos, lo comentaba yo también, tú quieres tener y dar solución al trabajo, tú tienes que cuidar a tu personal de entrada. Valentina, A mí gracias, me dicen, es saludos. que Sí, usted es muy estamos en buen vivo. abogado. No. Yo tengo un equipo de trabajo que es muy bueno, que es el que me acompaña. Yo soy quien da la cara. Pero gracias al trabajo que todos ellos hacen, es por lo cual yo puedo dar los resultados que doy. Y si no cuido yo a las personas que están conmigo y les doy las herramientas para poder hacerlo, no les puedo exigir resultados. Y es un problema que pasa mucho. ¿Cuál ha sido otro problema que tenemos? Que en México cada vez tenemos menos órganos jurisdiccionales, crece la población
Y entonces tenemos obviamente un gran rezago, porque todos los sistemas en nuestro país están saturados. Esa es una realidad. Yo, con un despacho profesional, con más de 50 personas que trabajan conmigo y para mí, tengo la problemática de que no puedo llevar más de 50 asuntos penales al año. No puedo, ya lo he intentado, es físicamente imposible para mí. ¿Cómo le dices tú a un ministerio público que tenga más de 1,000 carpetas o 1,500 carpetas de investigación? ¿Cómo le dices tú a un órgano jurisdiccional que tiene que tener más de 1,000 asuntos al año? Es imposible físicamente. Pero el sistema se creó para que se pudiese colapsar, porque esa es la intención, que el sistema esté colapsado. Entonces, lo que termina sucediendo es que contrapones al miembro del Poder Judicial con el ciudadano, porque para el ciudadano el miembro del Poder Judicial es el malo, porque no le está dando una solución. Porque además, si ustedes se toman el tiempo de decirle, señora, nosotros queremos apoyarla, pero mire, tenemos todo esto, no tenemos hojas, no tenemos esto, no tenemos lo otro, no tenemos aquello. Se enojan con ustedes porque ustedes son los que están poniendo justificaciones, aunque estén diciendo la verdad. Pero ¿qué pasaría si el jefe realmente se toma el tiempo de llegar y decir, a ver, venga para acá, tiene usted razón, tenemos esta problemática, vamos a tratar de sacarlo adelante, necesito que nos apoye, ¿en qué sentido? Que entienda que esto tenemos que irlo sacando de tal forma, porque además, legalmente, todos estos procedimientos internos, si no voy sacando estas cosas como tienen que ir, a mí es el que me van a meter en un problema de carácter legal. Pero sí estamos poniendo atención a la necesidad que usted tiene, sí estamos checando, sí estamos viendo, sí esto, sí lo otro, sí aquello. Queramos verlo como queramos verlo, el sistema de juicios orales vino a acelerar un poco, sí. El problema es que ya le agarramos la maña también. Entonces ya sabemos cómo dilatarlo, cómo hacer que nos convenga. Incluso nosotros, utilizando esas famosas chicanas, que son esas lagunitas legales, de donde nos agarramos para seguir sacando beneficio. Porque la falta de ética que existe en nuestra carrera es muy grande. Y desafortunadamente, parecería que siempre es así con el dicho de que el que no es tranza, no avanza. Y es un grave problema, porque además ustedes, si estás en un órgano jurisdiccional en materia penal, puedes llegar a trabajar hasta 24 horas al día, hasta fines de semana, pero el día que cometan un error te van a dar una patada y no te van a dar ni las gracias. Esa es la realidad. ¿Cuál es la problemática? Que las instituciones también, ustedes, ¿cómo puedes sentirte agradecido con una institución que no te da a ti las herramientas para poder realizar el trabajo? Entonces sí creo que el saneamiento tiene que venir de forma interna, incluso yo lo expliqué. Yo te puedo asegurar que al interior del Poder Judicial al principio había resistencia, pero ahora entienden que incluso le está dando una oportunidad que ustedes normalmente no hubieran podido tener. Porque ¿cuántas personas hay que son excelentes actuarios, excelentes oficiales secretarios, excelentes secretarios, y nunca les dieron la oportunidad de ser jueces? Y nunca se las dieron. ¿Por qué? Porque no tenían padrinos. Y a mí sí me tocó ver jueces, magistrados, ministros, déspotas de una forma que no es creíble. ¿Por qué? Porque saben de la necesidad que tiene la gente. Que tienes que hacer, primero, de forma interna, tienes que iniciar con tu gente. 2, tienes que obligar de tú y a la autoridad a los órganos alternos de solución de controversias, que sí funcionan y a nivel mundial son muy utilizados, para dejar de evitar seguir justificando números. ¿Por qué terminas metiendo a una persona que denunciaron a la cárcel y que ya sabes que incluso es falsa la denuncia? Porque quieres justificar números, y eso es lo más perverso que puede existir. Lo más perverso que hay en esta vida es alguien que se tenga que encargar de la aplicación de la justicia, que a sabiendas que lo que está haciendo es injusto, lo haga. Es lo más perverso que puede haber. Entonces, humildemente creo que esa es la forma como nosotros tendríamos que empezar para despresurizar el sistema. Yo te puedo decir, los que queden o quedemos de ministros y ministras, nos estamos sacando la rifa del tigre, porque no están avanzando nada. Vamos a llegar con más de 2,000 y tantos asuntos que ya están rezagados, y que vamos a tener que ponernos a trabajar, porque, ok, las controversias constitucionales van a bajar, pero van a subir los amparos. Entonces, no hay nada de que el trabajo va a bajar, pues por supuesto que no. ¿Por qué? Al contrario, creo que va a aumentar. Pero si nosotros dejamos de seguirle haciendo un poco al jueguito del ego,
en esas. ¿Alguien ha visto alguna sesión del Pleno de la Corte o alguna de las salas? ¿Han tenido la oportunidad? Ok. Yo sé que son interesantes de verlas, pero son poco prácticas. ¿A qué me refiero? Son interesantes porque a mí me gusta escuchar, obviamente, los fundamentos legales que hacen manifestación. Y porque ahí sí estamos hablando que se aventan conceptos que a nosotros nos pueden servir mucho, incluso para nuestra práctica profesional. Pero la realidad es que la persona que está esperando durante años que pueda llegar a alguna de las salas, que ahora ya desaparecen y será nada más al Pleno, el ponerse a escuchar que un proyecto lo analizan 11 ministros distintos y que cada uno hace una observación, hace un punto, un voto particular, pues también me parece que es un poco querer llamar la atención, porque se supone que eso lo puedes hacer de antemano. Se supone que tú para eso llegas con tus pares, sondeas, platicas, checas y haces un proyecto. Ya sabes desde que presentes el proyecto si se va a autorizar o no. Nada más cumples con el formalismo de ser votado. ¿Se autorizó o no se autorizó? En el engrose, pues obviamente explicas la parte que tiene que ser. Y si es algo relevante, pues sales públicamente y es una explicación del por qué. Pero si nosotros queremos avanzar, pues tenemos que empezar a dar resultados. ¿Qué pasa con una persona, a lo mejor como yo, que quiere llegar, ponerse a trabajar y dar resultados? Los demás ministros se van a molestar con él. Le van a decir, bájale a tu ritmo, cabrón. ¿No les ha pasado a los que trabajan en diferentes órganos? De repente ustedes llegan, empiezan a trabajar muchísimo, hacen las cosas muy bien, de repente le dicen, bájale, espérate. No, nos hace ver a todos los demás mal. No, aquí no puede estar sacando resoluciones tan rápido. ¿Cómo crees? ¿Eso pasa, sí o no? Y es un problema real. Y de repente cuando llegan te dicen, porque parece meme, parece una realidad, ¿no? Que lo hemos visto mucho en las redes sociales. Urge mucho, urge pero no tanto. Urge pero no sale para hoy. Porque es real, todo urge. El problema es que pues, también es imposible que sin papel, sin impresoras, con malas computadoras, te exijan. Pues si no le das las herramientas a la gente para que pueda hacer el trabajo, pues no le puedes exigir resultados. Pero incluso lo primero que tienen que hacer los ministros cuando lleguemos o lleguen es hacer un saneamiento al interior del Poder Judicial. Y tenemos que hacer que la gente al interior del Poder Judicial tenga sentimiento de pertenencia y que entienda que el trabajo que van a hacer no solo es importante, sino que es valorado. Yo creo que se va a poder hacer. Y creo que incluso va a poder haber más órganos jurisdiccionales y más personal, porque vas ya a dejar de pagar multimillonarios salarios hacia arriba y vas a poder crecer hacia abajo. Eso sí lo puedes hacer. ¿Por qué? Porque si tú llegas y abres más órganos jurisdiccionales, contratas a más personas, contratas a gente joven, igual irán de meritorios, pero ya van a recibir un apoyo. Eso te va a agilitar muchísimo el trabajo. Y a ti te van a decir, te voy a pagar tu sueldo como debe ser, no se te va a bajar